Este año, Aprendo en Casa te sigue acompañando en tu retorno al cole con los mejores programas del 2021. Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Tercer y cuarto grado de secundaria. Yamile, ¿estás bien? Te veo pensativa. Hola, Juliana. Sí, he estado pensando mucho en los temas que hemos conversado estos días. Es nuestro propósito buscar acciones para crear una nación más unida, con nuestra gran diversidad y variedad de culturas y lenguas. Pero a veces se siente como que todavía hay mucho que hacer. Un problema grande. Quizás la solución sea ir dando pequeños pasos. Tienes razón. Busquemos soluciones, pero antes, a recuperar energía. Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Ahora preparen sus cuerpos y mentes para ponernos a investigar. Comencemos con Activarnos. Hola, ¿cómo están? Soy Jorge y hoy vamos a hacer un juego de disociación. Vamos a empezar primero probando algunos movimientos y siempre nos mantenemos con las piernas ligeramente flexionadas. Primero, pisamos adelante, regresamos al centro. Vamos a hacerlo con la otra pierna. Adelante, centro. Ahora hacia los costados. Abro al costado, regreso al centro. Con la otra pierna igual. Costado, centro. Vamos a repetirlo despacito. 3, 2, 1, va. Adelante, centro. Adelante, centro. Costado, centro. Costado, centro. Muy bien. Ahora vamos a hacer un juego con la cabeza. ¿Qué voy a hacer? Voy a impulsar toda la parte de la cabeza hacia adelante y luego hacia atrás. Ahora hacia el costado. Miro hacia el lado, miro hacia el otro lado y regreso al centro. Vamos a intentarlo una vez más. 3, 2, 1, va. Adelante, atrás. Costado, costado. Y centro. Ahora, despacito nada más. Vamos a juntar las piernas con la cabeza y a los lados. Mira, primero, adelante, centro. Adelante, centro. Costado, centro. Costado, centro. Muy bien. Ahora vamos a nuestra secuencia. Sí, vamos a empezarlo de esta manera. ¿Qué voy a hacer? Voy a flexionar mis rodillas. Este movimiento se llama bounce, pum, 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 que es el rebote del cuerpo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a contar del 1 al 8. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora voy a sumarle el primer ejercicio que hemos trabajado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Excelente. Ahora, ¿qué vamos a agregar? La cabeza. 3, 2, 1, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez más. 3, 2, 1, va. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Esto ha sido un reto, como pueden ver, pero solo requiere práctica y esfuerzo. Ya saben que pueden practicarlo cuando quieran, donde quieran. Pueden bailarlo con la canción que más les guste. Así que, nada, pruébelo. ¡Nos vemos! Ya estamos. Hoy quisiera investigar acerca del tema de la discriminación, pero aún no sé por dónde empezar. Googleana,
Quizás tengas algún dato que pueda ayudarnos a trazar un punto de partida. Entiendo. Buscando información. Según una fuente del Ministerio de Cultura, más de la mitad de las peruanas y los peruanos se han sentido víctimas de discriminación. Y hay tantas maneras en las que la gente es discriminada por su origen, raza, sexo, género, religión, idioma, opiniones políticas, condición económica. A pesar de que existen leyes en contra de todo tipo de discriminación, es fácil notar la falta de sensibilidad y empatía entre nosotros. Me gustaría conocer esta información con más detalles. ¿Crees que haya forma de crear una encuesta nosotras mismas? El Perú es muy grande y diverso. Si tu intención es cambiar el mundo, quizás una buena manera de hacerlo sea comenzando desde tu propia comunidad. Tienes razón, pero ¿por dónde empezamos? Ya sé, formulemos una pregunta para iniciar nuestra investigación. ¿Cómo se manifiesta la discriminación en mi comunidad? Mi sistema ha hallado una posible recomendación para contestar esa pregunta. Adelante. ¿Recuerdas que en nuestras investigaciones pasadas conocimos el proceso de la investigación estadística? Por supuesto. Pues podrías empezar por el primer paso, la recopilación de datos. Es una excelente idea. Gracias, Googleana. Pero igual creo que podría ser conveniente para todas y todos hacer un repaso. ¿Está disponible un docente en la red? ¿Crees que podrías comunicarnos para pedirle ayuda? Por supuesto, buscando perfiles. El profesor está disponible. Iniciando comunicación. Proyectando videollamada. ¿Aló? ¿Profesor Emerson González? Hola Yamile, qué gusto oírte. Igualmente, espero que esté bien. Igual tú, cuéntame, ¿de qué tema te gustaría que hablemos hoy? Hoy he estado pensando en los problemas de la discriminación que existen en nuestro país. Quiero proponer acciones para cambiar esto a nivel nacional, o quién sabe, a nivel mundial. Me gusta tu entusiasmo. Pero sé que mis primeros pasos deben ser un poco menos ambiciosos. Por eso me he preguntado hoy, ¿cómo se manifiesta la discriminación en mi comunidad? Googleana sugirió usar el proceso de información estadística y por eso le quería pedir si nos pudiera ayudar a darle dirección a nuestra investigación. Por supuesto, conseguir información estadística nos puede dar una buena idea de los sentimientos u opiniones de varias personas distintas a través de encuestas. ¿Recuerdas el primer paso del proceso de la información estadística? Sí, es la recopilación de datos. Así es, muy bien. Entonces, ¿cómo podemos hacer para recopilar datos sobre la investigación que estoy realizando? Una de las técnicas para la recopilación de datos es la encuesta. Estas se pueden realizar por vía telefónica, correo electrónico, postal o de manera presencial. ¿Será posible realizar nuestra propia encuesta? ¿Qué tal si hoy intentamos realizar una? Podemos usar el cuestionario como instrumento. ¡Claro! Recuerdo que para la elaboración de preguntas de un cuestionario podemos utilizar preguntas abiertas o preguntas cerradas. Así es. Manos a la obra. Elaboremos preguntas que nos permitan recopilar datos sobre la discriminación en nuestra comunidad. Recuerda que es importante identificar las variables estadísticas para la formulación de las preguntas. ¿Variables estadísticas? ¿Cómo hacemos eso? Las variables estadísticas son todas las características de los elementos de una población o muestra. Las que no se pueden medir a través de números se llaman cualitativas, ya que describen un atributo o una cualidad. Y las que sí podemos medir con números se llaman cuantitativas. Ahora que hemos repasado los tipos de variables que hay, creo que ya estamos listas y listos para elaborar nuestras propias preguntas en una encuesta. ¡Qué bueno! Veamos qué tipo de preguntas quieres incluir. Mi propósito es investigar acerca de la discriminación en mi comunidad. Creo que podemos comenzar con una pregunta simple. ¿Alguna vez te has sentido discriminada o discriminado? ¿Es una pregunta abierta o cerrada? Creo que, como es una pregunta bastante directa, podemos hacer una pregunta cerrada con opciones sí y no. Muy bien. ¿Qué tal si intentamos seguir con una pregunta cuantitativa abierta? ¡Claro! A ver, ¿qué tal? ¿A qué edad te sentiste discriminada o discriminado por primera vez?
Esta pregunta es abierta porque no estoy dando opciones, sino dejando un espacio para que las personas ingresen sus propias respuestas. Y es cuantitativa porque las respuestas serán dadas en un valor numérico de edad. Por ejemplo, a los 15, a los 20, a los 10 años. Muy bien pensado. ¿Qué otra cosa te da curiosidad preguntar? ¿Cuáles crees que son los motivos más frecuentes de discriminación? Como las respuestas posibles no son valores numéricos, claramente esta pregunta corresponde a una variable cualitativa. ¿La dejarás abierta o darás opciones para convertirla en una pregunta cerrada? Me parece apropiado volverla una pregunta cerrada y proporcionar respuestas para marcar. Muy bien. ¿Cuáles serían esas respuestas posibles para marcar? A ver, ya sé. Pueden ser A, por una discapacidad. B, por una enfermedad. C, por la forma de hablar. D, por los rasgos físicos. Es una buena selección de respuestas para marcar. A veces, en este tipo de encuestas, también se puede dejar la opción de marcar otros, en caso de que el encuestado o la encuestada sientan que ninguna de esas opciones representa su caso. Vamos 3 preguntas en tu encuesta. ¿Quieres agregar más? Sí, una más. Creo que podría ser otra pregunta con variable cualitativa, esta vez también con respuestas cerradas. ¿Quiénes crees que son más discriminados? Una pregunta interesante. Mientras las demás son respuestas para que las personas encuestadas den información y testimonio sobre la discriminación a la que han sido sujetas, esta última invita a reflexionar sobre la discriminación que puede existir hacia los varones o mujeres. Así es, me siento lista para compartir mi encuesta y ver qué tipo de resultados obtenemos. Muy bien, como te comenté, existen varias maneras de realizar encuestas. Puede ser presencial, por escrito, a través del teléfono o por internet. Ahora que son tiempos de pandemia, quizás realizar encuestas presenciales no sea la mejor opción. Esta vez optaré por realizar la encuesta de manera virtual, a través de internet. Muy buena idea. Googleana, prepárate para compartir mi encuesta con todos mis contactos en línea. Hay 64 contactos en línea. Lista para ejecutar envío de encuestas. Mándalas. Ahora, mientras esperamos que me respondan, tomémonos un breve descanso. ¡Ya volvemos! Estamos de vuelta y ya tenemos las respuestas a nuestra encuesta. 64 personas han participado. Una muy buena muestra para tan poco tiempo. Ahora es momento de ver los resultados. Pero para hacerlo correctamente, debemos realizar el siguiente paso: la organización de los datos. Suena bueno. ¿Por dónde comenzamos? Para organizar los datos, utilizaremos la tabla de frecuencia para un mejor manejo de la información. Esto nos permite tener mayor facilidad al momento de analizar los datos y generar nueva información sobre el estudio que se realiza. ¿Qué me puedes decir de la primera pregunta? Bueno, como mencioné, esta es la primera pregunta de mi encuesta. ¿Alguna vez te has sentido discriminada o discriminado? Para esta pregunta se ofrecen 2 respuestas para marcar: sí y no. Entonces, podemos decir que es variable cualitativa, para lo cual se recomienda utilizar la tabla de frecuencia para datos no agrupados. ¿Cómo podemos hacer para llenar nuestra tabla? Veamos los resultados de la primera pregunta. En la primera pregunta, las opciones para la variable son sí y no. Entonces, completaremos la información en la columna de la frecuencia absoluta. 18 personas respondieron que sí y 46 personas respondieron que no. El total de datos es 64. Quiere decir que fueron encuestadas 64 personas. Así es. Luego pasamos a la columna de la frecuencia absoluta acumulada, F sub I. Para la opción sí, tomaríamos el valor de 18. Y en la frecuencia acumulada, la opción no es la suma de 18 más 46. Queda como resultado 64.
que es igual al total de datos n, igual a 64. Porque n es el total de las personas encuestadas y por lo tanto el total de respuestas que hemos recibido. Sigue entonces la columna de frecuencia relativa. En la columna de la frecuencia relativa h sub i, para la opción sí, dividimos la frecuencia absoluta 18 entre el total de datos, que es 64. Obtenemos 0,28. Para la opción no, dividimos la frecuencia absoluta 46 entre el total de datos, que es 64, y obtenemos 0,72. Recuerda que la suma de los valores de la frecuencia relativa es la unidad. ¡Wow! Ya hemos logrado llenar nuestra tabla hasta la columna relacionada con la frecuencia relativa. Así es. Solo nos hace falta la última columna de nuestra tabla. Así es. En la columna de la frecuencia porcentual h sub i porcentual, multiplicaremos la frecuencia relativa 0,28 por 100%, lo que resulta 28%. Luego, para la opción no, multiplicamos 0,72 por 100% y se obtiene 72%. Recordemos que la suma de las frecuencias porcentuales es 100%. Entonces, según la tabla y los valores en la frecuencia porcentual, los resultados nos indican que el 72% de personas encuestadas hoy no han sufrido discriminación de ningún tipo. Eso es interesante y creo que nos lleva a reflexionar que nuestra convivencia va por buen camino. Mientras vamos avanzando con los resultados, podemos ir asumiendo ideas como esa. Pasemos a la siguiente pregunta. La pregunta número 2 era una pregunta abierta para una variable cuantitativa. ¿A qué edad te sentiste discriminada o discriminado por primera vez? Googleana, muéstranos los resultados. Veo que por ser una pregunta abierta, la variedad entre respuestas es enorme. La tabla de frecuencias será mucho más grande que la anterior. Calma, recuerda que los datos recogidos son muy variados y para ello usaremos la tabla de frecuencias para datos agrupados, porque en este caso sí conviene agruparlos en intervalos o clases. ¿Cómo lo hacemos? Para realizar la agrupación de datos, podemos considerar los siguientes pasos. Primer paso, determinamos el número total de datos n, que es igual al total de las personas encuestadas, es decir, n igual 64. Segundo paso, calculamos el rango, que es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor de los datos. Rango igual a x máximo menos x mínimo. Entonces, el rango es igual a 61 menos 12, que resulta 49. Luego, en el tercer paso, determinamos el número de intervalos o clases necesarios para construir la tabla de frecuencias. Para ello, se utiliza la fórmula de Sturges. K es igual a 1 más 3,322 por logaritmo de n, donde n es el número total de datos. A ver, entonces, aplicando la regla de Sturges, K es igual a 1 más 3,322 por logaritmo de 64, ya que el total de datos es 64. K es igual a 1 más el producto de 3,322 por 1,80. K es igual a 1 más 6 igual a 7. Así es. Entonces, necesitaremos 7 intervalos o clases en la tabla de frecuencia. ¿Quedan más pasos? Uno más. En el cuarto paso, determinamos la amplitud del intervalo. Es la longitud del intervalo y se obtiene dividiendo el rango entre el número de intervalos. Es decir, la amplitud es igual a 49 entre 7, igual a 7. Son bastantes pasos. Sí,
Pero no te desesperes. Puede parecer complicado al principio. Entonces, sigamos adelante. Bien, pasaremos a determinar los límites de los intervalos. Para formar el primer intervalo, al límite inferior, que es 12, le sumamos la amplitud 7, obteniendo el límite superior 19. Para el segundo intervalo, el límite inferior es 19 y le sumamos la amplitud 7, con lo cual se obtiene el límite superior 26. Así continuamos hasta el séptimo intervalo, en el cual el límite inferior es 54 y su límite superior es 61. Para elaborar la tabla de frecuencia, seguiremos los siguientes pasos. Para el primer intervalo, calculamos la marca de clase, considerando el límite superior e inferior del intervalo. 12 más 19, todo dividido entre 2, es igual a 15,5. Para el segundo intervalo, la marca de clase será 19 más 26, todo dividido entre 2, es igual a 22,5. Ya veo. Entonces, así vamos completando hasta obtener el último valor, 57,5. Ahora completaremos la columna de la frecuencia absoluta, la cual corresponde al conteo de datos por cada intervalo o rango. Para ello, tengamos a la mano nuestros datos. Y mira, así ya hemos completado la columna de frecuencia absoluta. Ahora, calculamos la frecuencia relativa para el primer intervalo. Para ello, dividiremos la frecuencia absoluta 19 entre el total de datos 64, lo que resulta 0,30. Para el segundo intervalo, la frecuencia relativa será igual a 6 entre 64, que resulta 0,09. Así podemos seguir completando la tabla. Si mal no recuerdo, si sumamos las frecuencias relativas de todos los intervalos, el resultado debe ser igual a 1, ¿cierto? Exactamente. Ahora completaremos la columna de la frecuencia relativa porcentual, que es la representación porcentual de la frecuencia relativa. Si recuerdan, ya lo hicimos en la primera tabla de frecuencias para la primera pregunta. Entonces, en el primer intervalo multiplicamos la frecuencia relativa 0,30%, lo que resulta 30%. Podemos decir que el 30% de las personas encuestadas afirman haberse sentido discriminadas por alguna razón cuando tenían entre 12 y menos de 19 años. Para el segundo intervalo, multiplicamos la frecuencia relativa 0,09% y se obtiene como resultado 9%. Al seguir los mismos procesos, obtendremos los valores mostrados en la tabla, como muestra la imagen. ¡Ya está todo ordenadito! Exacto. Esto nos permitirá analizarlos y obtener nueva información para tomar mejores decisiones. Para ello, responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué información podemos obtener de ella? ¿Qué podemos decir sobre la discriminación en la comunidad donde se aplicó la encuesta? De las 64 personas encuestadas a quienes se les preguntó ¿a qué edad te sentiste discriminada o discriminado por primera vez?, se obtuvo que 19 personas se encontraban entre las edades de 12 y 19 años cuando se sintieron discriminadas o discriminados por primera vez, lo cual representa el mayor porcentaje de las personas encuestadas, con un 30%. Podemos decir que para este grupo de encuestados la discriminación se acentúa más entre los 12 y 19 años. Una conclusión sería que, partiendo de nuestras propias acciones, podríamos dar el ejemplo de un mundo de igualdad y tolerancia. Una muy buena actitud que tener, Yamile. Profesor Emerson, muchísimas gracias por su ayuda. Su guía ha sido realmente clave para lidiar con este tema.
Un gusto poder ayudarte con tus investigaciones, Yamile. Hasta la próxima. Chao, profesor. ¡Qué día! Hoy comenzamos haciéndonos preguntas acerca de la discriminación. Queríamos averiguar acerca de las opiniones de cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad. Y decidimos que la mejor manera de recopilar información era a través de encuestas. Con la ayuda del profesor Emerson, aprendimos acerca de las preguntas abiertas o cerradas y creamos una encuesta que compartimos con nuestros amigos y amigas. Para analizar los resultados, elaboramos una tabla de frecuencia para datos agrupados y no agrupados, que nos ayudó a organizar y visualizar nuestros datos. Así, viendo los resultados, pudimos empezar a formar respuestas o ideas acerca de nuestro tema, la discriminación en nuestra comunidad. A través de la organización y el análisis de datos, podemos visualizar percepciones diversas frente a un problema. Eso ha sido todo por hoy. La verdad que espero que se animen a elaborar sus propias tablas de frecuencia a partir de los datos de sus encuestas. Nos volvemos a ver muy pronto. ¡Hasta la próxima! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.